Mateo 24:14. Predicación del Evangelio y el fin. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. El error del iglesiocentrismo. En un vídeo anterior, hablé del error que muchos cometen, aplicando las profecías de Mateo 24 a la iglesia, cuando en realidad todo el contenido de ese capítulo tiene que ver con Israel. El peor error del iglesiocentrismo es poner a la iglesia en el centro de todo, cuando el centro de todas las cosas es Jesucristo, quien es el alfa y la omega, aquel por quien y para quien fueron creadas todas las cosas. Por lo tanto, a la hora de leer la Biblia, debemos fijarnos mucho en el contexto inmediato, y el contexto general de la palabra para entender a qué colectivo se aplica el pasaje. Toda la Biblia es verdad. Sin duda que toda la Biblia es verdad, y toda ella nos enseña sobre el carácter de Dios, sus principios y todo lo demás que debemos conocer para caminar con Él. Dios siempre quiere que todo hombre se arrepienta y sea salvo. Pero, hay distintos colectivos con los cuales trata. 1. Israel, pueblo con el que hizo un pacto a fin de traer al Mesías Redentor. Ese pacto se ratificaba por la circuncisión de los hombres. Génesis 17:11. 2. Extranjeros, que eran todos los pueblos que no eran parte de Israel y no tenían pacto con Dios. La Biblia también se refiere a ese colectivo como paganos. Esos también podían ser salvos, pero para ello tenían que abandonar su fe pagana y circuncidarse, pasando a ser acogidos en el pacto de Dios con Abraham. 3. La Iglesia, que es el colectivo compuesto por israelitas y gentiles, o paganos, que han creído en Cristo y por ello han sido hechos nuevas criaturas. El pacto de esas personas con Dios se basa en la sangre de Cristo derramada en la cruz. El sello de ese pacto es el Espíritu Santo. Ese colectivo también se conoce como la novia del Cordero, y está a punto de ser retirado de la tierra. 1 Corintios 15:1-4, 51 y 52, 1 Tesalonicenses 4:16-18. 4. El remanente fiel de Apocalipsis, son israelitas que esperan el Mesías, pero que no han creído que Cristo sea ese Mesías prometido. Esas personas pasarán por la gran tribulación, o angustia de Jacob y serán protegidas por Dios en el desierto. Apocalipsis 12. 5. Los santos de la gran tribulación, que son personas que se convertirán durante esos 7 años de sufrimiento, y se negarán a ser marcados y adorar a la bestia. Apocalipsis 6, 7 y 14. Por lo tanto, la Iglesia no es el centro de todo acto de redención que Dios lleva a cabo. Por eso, también hay distintos evangelios. Distintos evangelios. La palabra evangelio significa buenas noticias. Dios siempre ha mandado a los suyos predicar el evangelio, es decir, les mandó anunciar que Él tiene la mano extendida para salvar. Pero la Biblia menciona distintos evangelios. Todo apunta siempre a Cristo, el Redentor, pero de distintas formas según el tiempo y el colectivo al que se dirige. Vemos solamente 2 casos. El Evangelio del Reino. Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento, según dice el mismo Señor Jesús. Juan predica el Evangelio del Reino, que consiste en un mensaje que dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Los judíos sabían que el Mesías vendría. Cuando vino, el reino de Dios se acercó al hombre. Acordémonos que Juan tenía como misión ser el precursor del Mesías prometido, y debía prepararle el camino en el corazón del pueblo de Israel de aquel entonces para reconocer al Mesías prometido. Mientras Jesús anduvo sobre la tierra, todavía no había cumplido la misión redentora. Es decir, no había muerto y resucitado. Jesús vino para el pueblo hebreo, y su mensaje era por lo tanto acorde con el Antiguo Testamento, dirigido al pueblo hebreo. Por eso lo vemos que predica el mismo evangelio que Juan. Dice Mateo, comenzó Jesús a predicar, y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Ese fue el evangelio que predicaron también los discípulos, hasta que Jesús murió. Evangelio de Jesucristo o de Dios. Vemos que Pablo no se refiere al evangelio del reino, sino que habla del evangelio de Jesucristo o de Dios. Jesucristo es Dios. Por lo tanto, cuando se refiere al evangelio de Dios, es lo mismo que el de Jesucristo. El misterio de la Iglesia fue revelado a Pablo, que fue enviado a predicar a los gentiles.
Este entonces empieza a predicar el Evangelio de Jesucristo, que consiste en la salvación por la gracia por medio de la fe. Efesios 2:8. Dice Pablo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Romanos 1:17. Pablo lo resume de la siguiente forma: el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15:1-4. El bautismo en el nombre de Jesús. ¿Por qué Pedro manda bautizarse en el nombre de Jesús? Pablo explica en Gálatas 2:7 que Pedro fue enviado a predicar el evangelio de la circuncisión, mientras que a él le fue encomendado el de la incircuncisión. Mientras que vemos a Pedro mandando que la gente se bautizara en el nombre de Jesús, vemos que Pablo habla a los griegos sobre el Dios desconocido. La diferencia es evidente. Los judíos ya eran bautizados a causa de la circuncisión que representaba su pacto con Jehová. Solo tenían que entender que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido. Por eso ahora Pedro les mandaba que se bautizaran en el nombre de Jesús. En el caso de Pablo, en cambio, los paganos no conocían a Jehová, y por eso el apóstol les habló del Dios desconocido. Jesús mismo, tras haber resucitado, es decir, cumplido con la ley para poder establecer a su iglesia, mandó a sus seguidores a hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19, aquí ya vemos la predicación del Evangelio para judíos y gentiles. La predicación del Evangelio durante la Gran Tribulación. Por los ejemplos arriba, podemos entender que el Evangelio no fue encomendado solamente a la iglesia. A la iglesia se le encomendó predicar el Evangelio, solamente mientras esté en la tierra, predicando el Evangelio de Jesucristo, es decir, salvación por gracia por medio de la fe. Pero, si vamos a Apocalipsis, veremos que hay otros agentes del reino de Dios que predicarán el Evangelio en ese tiempo y muchos se convertirán. Los 144.000 israelitas. Uno de esos agentes son los 144.000 varones israelitas que andan con el Cordero. Esas personas son de las 12 tribus de Israel y, al parecer, predicarán al pueblo de Israel. Acordémonos que la gran tribulación tiene como propósito por un lado el derramar la ira de Dios por el pecado de la humanidad, y por otro cumplir en Israel la 70ª semana profetizada por Daniel. Por lo tanto, aunque la Biblia no lo especifica en detalle, parece ser que la misión de esos 144.000 varones será predicar a Israel que Jesucristo es el Mesías. Después de la predicación de esos varones, viene el período en el que la mujer será llevada al desierto y protegida allí. Es decir, Israel, que es la mujer de Apocalipsis 12, verá que el anticristo no es el Mesías prometido, y tendrá que huir porque el inicuo tratará de destruir al pueblo hebreo por última vez. Los dos testigos. En Apocalipsis también se nos relata sobre dos testigos que predicarán durante 3 años y medio y luego serán muertos, resucitados y arrebatados para Dios. Por el relato entendemos que ellos incomodan a toda la humanidad por su predicación. Es decir, queda claro que la predicación de esos dos testigos no va dirigida exclusivamente a Israel, sino a toda la humanidad. Los ángeles. Mientras la Iglesia está en la tierra, los ángeles no tienen permitido predicar el Evangelio. En Apocalipsis 14:6-11 en cambio, leemos sobre 3 ángeles que predican lo siguiente. 1. Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. 2. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. 3. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Como podemos comprobar, ya no es el mensaje de salvación por gracia, por medio de la fe, ni que el reino de Dios se ha acercado. El mensaje ahora es: temed a Dios porque el juicio será terrible, y eterno para todo el que adore a la bestia en vez de a Dios.
El cumplimiento de Mateo 24:14. Como vemos, claro está que Mateo 24:14 se cumplirá, y el Evangelio será predicado por toda la tierra y entonces vendrá el fin. Lo que pasa es que no es responsabilidad de la Iglesia de predicar a toda la tierra antes que venga el fin, sino que Dios tiene un mensaje para cada colectivo en cada momento. Por lo tanto, prediquemos el Evangelio de la gracia por medio de la fe en Jesucristo mientras estemos en la tierra. Cuando la Iglesia sea retirada, otros siervos de Dios tomarán el relevo, y Dios seguirá trabajando por medio de ellos para llamar a las personas a salvación. ¿Eso quiere decir que la Iglesia no debe preocuparse en predicar el Evangelio mientras está en la tierra? Todo lo contrario. Mientras la Iglesia esté en la tierra, debe seguir predicando todo lo posible, porque fue lo que Cristo nos mandó hacer, y porque la gran tribulación será muy dura para los que se queden. Lo triste es que muchos perecerán porque no serán capaces de soportar la dureza de la gran tribulación. Así que, lo más sabio es creer en Jesucristo, mientras se puede uno acoger a la gracia por medio de la fe. Nuestro material es inédito. Si te gusta, suscríbete y compártelo para que podamos llegar a más gente.